Te invitamos a revivir cada una de las jornadas de Confiarse 2020. Cada una de las jornadas de Confiarse fue posible gracias a las empresas miembro y organizaciones que nos acompañaron. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Un placer enorme. Creo que es la tercera vez que los puedo acompañar en las conferencias del IARSE, que ya cumplen 10 años. Felicitaciones. A vos, a Federico, a Julieta y a todo el equipo del IARSE, que esto es fruto de la pasión que le ponen al trabajo y el cariño con el que lo hacen. Así que para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy. Me queda la tarea sumamente difícil de ser la última disertante de este panel maravilloso en el que he tenido el gusto de escuchar. No tengo la excusa de la mala lengua, porque ya se habrán dado cuenta que soy de la docta, ¿eh? Entonces, si hay algún error o omisión, no es culpa del lenguaje precisamente. Bueno, me toca hablar de un tema que ya fue referido por mis predecesores. Uno fue el tema de la desigualdad, en mi caso voy a hablar de la desigualdad de género, y otro tema que también levanta Toti Flores, el tema de la importancia del trabajo. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en estos minutos es cuáles son los impactos de esta pandemia inédita en la que estamos viviendo sobre las mujeres y sobre las posibilidades de profundizar las desigualdades de brecha, y tomé como referencia el continente de América Latina y el Caribe, porque creo que es tiempo de empezarnos a pensar como una región un poquito más integrada. ¿Se ve bien la presentación, Fede? Sí, ¿no? Ok. Bueno, la crisis asociada al COVID afecta de manera muy especial a las mujeres por diversos motivos. En primer lugar, las mujeres están sobrerepresentadas en poblaciones de alto riesgo de contagio. En segundo lugar, los empleos de las mujeres van a ser los más afectados, porque son los empleos más afectados por toda esta crisis. Y en tercer lugar, es porque las mujeres sufren mayores riesgos asociados al confinamiento o cuarentena de acuerdo al país, porque este encierro en nuestras casas ha traído aparejado un mayor tiempo dedicado al cuidado, especialmente para aquellas personas que tienen hijos en edad escolar, o personas enfermas por el COVID en sus familias, y ha traído aparejado lamentablemente un incremento de la violencia de género hacia adentro de los hogares. Recientes estudios han demostrado que los hombres, en una pequeña proporción superior a las mujeres, se contagian y mueren por el tema del COVID-2019. Esos recientes estudios aducen como causas el sistema inmune de las mujeres es más fuerte, mientras que otros estudios dicen que las mujeres en realidad consultan menos y tienen menor acceso a un sistema de salud, y otros estudios aducen a que esto es causa de que los hombres tienen enfermedades prevalentes asociados con la posibilidad de que si contraen el COVID esas personas fallezcan. Lo cierto es que estamos muy carentes de datos todavía, y especialmente de datos desagregados por género. Es bastante difícil conseguir rápidamente en la actualización de esta pandemia que va trayendo un montón de consecuencias, encontrar datos desagregados por género. Y eso trae como consecuencia de que no podamos tomar medidas necesarias para ver cómo está impactando esto en hombres y en mujeres, y poder tomar medidas correctas para paliar esas desigualdades que se pueden profundizar. En primer lugar, las mujeres, ¿cuáles son estas poblaciones de alto riesgo en las que las mujeres están sobrerepresentadas? En primer lugar, entre las personas mayores. Las mujeres, ustedes saben que tenemos una mayor esperanza de vida, entonces representamos más o menos 6 de cada 10 personas mayores de 70 años en toda la región. En segundo lugar, las mujeres están sobrerepresentadas en el personal sanitario, especialmente son 6 de cada 10 personas que trabajan en la enfermería, que son las personas que toman las muestras, que tienen contacto y que tienen la responsabilidad de cuidar a las personas infectadas. Pero ese no es solamente el riesgo de las mujeres de contagiarse de esta enfermedad,
sino que hoy en día están trabajando en una situación de extrema vulnerabilidad. No tienen en todos los casos los materiales de protección mínimos, como por ejemplo, a veces tienen un barbijo por día para usar, y ese barbijo se lava y al otro día bueno, son condiciones realmente muy precarias. Y además están trabajando en un contexto de alto estrés, que eso empieza a traer consecuencias en enfermedades mentales o problemas emocionales que después se trasladan quizás hacia la casa también. Y en tercer lugar, las mujeres están sobre representadas entre las personas que trabajan en los servicios esenciales. Piensen en la cantidad de cajeras en supermercados, farmacias que han cruzado quizás en estos días cuando salen a hacer algún trámite particular, pero también están a cargo de los servicios de alimentación como comedores comunitarios y todas las redes de cuidados de niños que en algunos países nunca cerraron porque se consideraron servicios esenciales. Ustedes saben que la crisis esta del COVID es una crisis sanitaria, pero también es una crisis económica, social, sumamente impredecible y fuerte, y que va a traer consecuencias lamentables, e incluso más fuertes de las que estamos previendo al día de hoy. La CEPAL, en sus proyecciones, que va actualizando cada 15 días, prevé un aumento del Producto Bruto Interno de la región de un 9%. Y esto como consecuencia de la caída en las exportaciones, en las remesas, en los ingresos por turismo. Hay países, especialmente piensen en Centroamérica y en el Caribe, que viven esencialmente del turismo. Incluso algunas regiones de nuestro país, también el turismo es un aporte fundamental al PBI. Con esto del aislamiento social y las cuarentenas, esas actividades mueren. Hay causas internas que también provocan esta caída del PBI, como el confinamiento y la imposibilidad de movilidad y vender productos y comprar, todo lo que es comercio. Se calcula, la OIT calcula una pérdida del ingreso de los trabajadores informales del 80%, esto es poder adquisitivo que se pierde, y en nuestros países, lamentablemente, hay una escasa capacidad de ahorro y sustitución de los ingresos. Solamente 11 de nuestros países tienen, por ejemplo, un seguro de desempleo, y son con montos quizás muy reducidos y en tiempo acotado, con lo cual es muy difícil sortear esta crisis, especialmente para los estratos socioeconómicos más vulnerables. La caída del PBI va a tener como consecuencia un impacto en el aumento de la desocupación, aumento en la pobreza y aumento en la pobreza extrema. No me gusta dar malas noticias, pero la verdad que si ustedes ven las cifras son realmente alarmantes. O sea, se está previendo que este año vamos a terminar en el continente con más de 230 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza. Incluso 96 millones bajo la línea de indigencia, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de nuestra población. Esto va a afectar de manera mucho más dura todavía a las mujeres y a los niños. En el año 2008, antes de la pandemia, por cada 100 mujeres por cada 100 hombres de 25 a 59 años que vivían en situación de pobreza, había 113 mujeres en la misma situación. Especialmente pensamos que esto va a impactar a las mujeres en hogares monoparentales, o sea, jefas de hogar con hijos a cargo. Esto va a afectar la participación laboral de las mujeres que ya están en una situación de desigualdad. Pese a que ha habido unas mejoras sumamente importantes, especialmente en los últimos 20 años en el mercado de trabajo y en el ingreso y participación de las mujeres, solo 1 de cada 2 mujeres en la región participa activamente en el mercado de trabajo contra 7 de cada 10 hombres. Las tasas de desocupación son más altas para la capacidad o las mayores barreras o brechas que tienen las mujeres para ingresar al mercado de trabajo, y una vez que lo hacen, las mujeres lo hacen en situaciones o en trabajos un poco más precarios, con menores ingresos, y que dificultan en el largo plazo una buena jubilación o pensión para sortear o vivir durante la vejez. En el caso de las empresas privadas,
Ustedes saben que las mujeres todavía siguen sufriendo del famoso techo de cristal, esto es, les cuesta subir en los rangos de dirección. Según estudios de Mercer del año 2018, solo el 16% de los ejecutivos de las empresas de la región eran mujeres, solo el 20% de las firmas de la región cuentan con un gerente general mujer, proporción que encima disminuye a menos del 9% entre las grandes empresas. ¿Esto qué hace? Termina concluyendo en que las mujeres todavía perciben ingresos inferiores a los hombres, pese a veces a tener mayores cualificaciones educativas. Ahora bien, las mujeres que ya están en el mercado de trabajo, que siguen siendo muy pocas, están trabajando en peor situaciones de informalidad. Son bastante similares entre hombres y mujeres, es muy leve a nivel promedio de la región, las mujeres trabajando en la informalidad. En algunos países como Bolivia, Guatemala o Perú, 8 de cada 10 mujeres trabajan en la informalidad. Ustedes saben que con esto del COVID, estas mujeres han perdido de manera inmediata su ingreso, y este ingreso en muchos de los casos son el único y el principal sustento económico del hogar. Entonces estas familias están particularmente vulnerables a esta crisis por la que estamos atravesando. Por otro lado, los empleos en los que están las mujeres son los empleos en los sectores que más van a ser afectados por la pandemia. 8 de cada 10 mujeres trabaja o en servicios sociales, o en comercio, en restaurantes, en hoteles, en transportes o en el almacenamiento, que son los sectores que van a ser más castigados por la crisis del COVID. Hablamos de mujeres, hay hacia el interior del colectivo mujeres algunos grupos que van a estar todavía aún más afectadas que otras. Uno de los grupos o colectivos femeninos más afectados van a ser las trabajadoras en el sector doméstico remunerado, que emplea en la región a 18 millones de mujeres. El 14% de las mujeres ocupadas son trabajadoras de casas particulares. Estas mujeres no solamente en su mayoría trabajan en la informalidad, sino que esta crisis las posiciona en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Ante el confinamiento, muchos de sus empleadores, familias, han cerrado sus puertas para evitar el tema del contagio, o porque directamente no permiten las normativas gubernamentales salir a trabajar. En otros países donde estos servicios han seguido vigentes, esas mujeres trabajadoras tienen que hacer uso del transporte público. También entran en contacto con otra familia. Y finalmente el trabajo hacia el interior de esa familia ha aumentado mucho, porque ahora están todos viviendo en la casa. Personas que a lo mejor salían a trabajar o al colegio, están todas viviendo en esa casa. Entonces su trabajo, definitivamente la carga de su trabajo aumentó. Otros grupos de mujeres que están siendo afectadas fuertemente por esta crisis social y económica son las mujeres migrantes, muchas de ellas trabajando en el sector doméstico, que viven en condiciones de hacinamiento, donde la cuarentena es muy difícil de llevarse a cabo, y con la imposibilidad de volver a sus países de origen. Mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas y trabajadoras rurales también han visto afectado fuertemente su trabajo. Recuerden que las mujeres ya trabajaban en condiciones de mayor déficit de trabajo decente que el promedio de las mujeres, y además al haberse cerrado la movilidad social, se cerraron sus puestos o sus mercados donde ellas venden sus productos, si se quiere. Ahora bien, la pandemia no solamente pone en riesgo el trabajo de las mujeres en el mercado de trabajo hacia afuera, sino también que pone a las mujeres en una situación de mucho estrés hacia el interior del hogar. Las mujeres realizaban hasta 3 veces, invertían hasta 3 veces más de tiempo que los hombres en tareas del hogar y de cuidado de los hijos y familiares, antes de la pandemia. Hoy en día esos trabajos se aumentaron.
imagínense que en la región hay más de 170 millones de niños que están sin clases y que están adentro de sus hogares. Además, las personas que se enferman de COVID, si no se enferman y corren riesgo de muerte o están en una situación muy crítica, quedan en sus hogares al cuidado de algunas personas, generalmente mujeres. Durante la pandemia, según una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, las mujeres declaran ser las principales responsables de la cocina, de la limpieza, del cuidado de ancianos, de preparar comida, de alimentar, de actividades escolares en momentos de encierro. En otros países más desarrollados, como Inglaterra, por ejemplo, se han demostrado que las mujeres están invirtiendo hasta 5 horas más por día para ayudar a sus hijos en las tareas del hogar y en tareas recreativas. Finalmente, el confinamiento también, desgraciadamente, ha demostrado aumentar la violencia contra las mujeres, la violencia que sufren en el hogar por sus parejas íntimas. Antes de las pandemias, según las distintas encuestas que había, 1 de cada 4 mujeres, o el 30% de las mujeres, sufrieron violencia física, sexual o psicológica por parte de sus parejas íntimas. Durante el confinamiento, estas mujeres ahora están permanentemente viviendo con el agresor dentro de sus hogares, con muy pocas posibilidades de conversar el tema o de pedir ayuda. Sin embargo, a pesar de esa imposibilidad, las llamadas de auxilio han crecido estrepitosamente en todos los países de la región. No solamente el acoso sexual y la violencia doméstica han crecido, sino también se han incrementado el tema del acoso callejero y las agresiones sexuales en la calle debido al aislamiento de las mujeres que a lo mejor tienen trabajos esenciales. Hoy las calles están vacías, entonces para esas mujeres que muchas veces, piensen en una enfermera que tiene que volver de noche a su casa, la calle se torna un peligro, cosa que no siempre pasa con el tema de los hombres. Por otro lado, algo muy novedoso que se ha incrementado mucho es el tema de la violencia hacia las mujeres en los escenarios virtuales, escenarios que estamos usando de manera intensiva como nunca en nuestra vida. Hay asociaciones feministas que han empezado a hacer estudios sobre el impacto de la pandemia en estos casos que están sin regulación alguna todavía. Entonces son todos temas novedosos que van surgiendo y que es importante seguir y es que es importante que desde la política pública se trate. Ahora bien, para no irnos tan negativos, ¿no? Porque ya el diagnóstico de por sí es bastante terrible. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es importante que desde el sector público se incorpore la perspectiva de género en la respuesta a la crisis. Como les decía antes, es importante empezar a analizar datos desagregados por género. Cuánto afecta el COVID a las mujeres y a los hombres, cuánto afectan, porque si no, finalmente lo que hacemos es una política pública igual para todos, pero como todos estamos en posiciones distintas, finalmente esa política pública que está bien intencionada termina muchas veces intensificando esas brechas que ya existían previamente. Otra cosa muy importante es esto de proteger y reconocer al personal de salud. Las mujeres que trabajan en enfermería, en un montón de casos, sufren agresiones físicas. Y esto por ahí no está siendo lo suficientemente atendido en muchos países de la región. Por otro lado, es importante, y esto sí se ha hecho en la mayoría de los países, es asistir a quienes trabajan en el sector informal, como les decía, especialmente las trabajadoras de casa particular o las trabajadoras migrantes. Algo importante es promover la creación de empleos femeninos en los sectores productivos que van a ser reactivados para reactivar el trabajo y la economía. Por ejemplo, en algunos países el gobierno está invirtiendo mucho en infraestructura,
que son sectores productivos en los que tradicionalmente las mujeres no estamos insertas. Bueno, deberíamos tratar desde el sector público de ver cómo hacemos que las mujeres puedan insertarse en esos sectores que desde el propio gobierno se van a empezar a reactivar. Por otro lado, es importante seguir insistiendo, y esta es una oportunidad única que tenemos, de ver la importancia que tiene el cuidado familiar, y de saber que este cuidado familiar, que uno lo hace como una tarea de mucho amor, también es un trabajo. Lleva tiempo, lleva un desgaste emocional importante, y aunque tiene mucho rédito y es un trabajo sumamente apasionante y que lo hacemos con mucho cariño, también tiene consecuencias a la hora de salir a buscar empleo, o a la hora de atender alguna llamada o trabajar en casa. Entonces es una oportunidad única que tenemos para redistribuir ese trabajo entre hombres y mujeres y para valorizar. Finalmente, algo muy importante que se está haciendo desde el sector público es prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Los números telefónicos de emergencia y los refugios para mujeres golpeadas han sido considerados en la mayoría de los países servicios esenciales y nunca se han cerrado. Sin embargo, es necesario acondicionar esos espacios para que no se conviertan en un espacio de contagio del virus. Ahora bien, ¿qué se puede hacer desde el sector privado? Desde el sector privado es muy importante y prioritario, por supuesto, velar por la salud y evitar el contagio en el entorno de trabajo. En ese sentido, es importante que todos aquellos trabajadores que puedan trabajar desde la casa sigan haciéndolo, pese al levantamiento de la cuarentena en algún momento, o acondicionar las oficinas o las fábricas para que haya elementos esenciales de cuidado hacia contraer el virus y se puedan cumplir medidas de distanciamiento social. Es importante desde las empresas también mantener una relación cercana con el personal y ajustar horas de trabajo, entendiendo que estamos todos en casa y que todos nos tenemos que hacer cargo de los cuidados familiares. Es importante también conocer y tomar medidas especialmente para las personas más vulnerables dentro de la compañía. Especialmente en compañías grandes es muy difícil que se conozca, por ejemplo, el historial médico de cada uno de los trabajadores. Hoy en día eso es esencial. Es importante también hacer focus group o hacer llamadas telefónicas grupales como para que sigan habiendo cierta socialización entre los compañeros de trabajo, y también es importante conocer cuál es la posición o la responsabilidad familiar y económica que tiene ese trabajador hacia adentro de su familia. En estos contextos donde se están quizás pensando, no sé, achicar el personal, acortar horas de trabajo, es importante saber que hay muchas de estas personas que son los principales sostenedores de los hogares de su familia. Es importante también prevenir la violencia y ayudar a muchas compañeras de trabajo o colaboradoras de la empresa que pueden estar siendo víctimas de violencia en sus hogares, disponer de algún servicio de escucha, de acompañamiento, de ayudarlos a hacer la denuncia. Es importante planificar la vuelta al trabajo con un enfoque de género, entendiendo que las escuelas no sabemos cuándo van a volver a operar de manera presencial y en forma sostenida. Es importante desplegar líneas específicas de responsabilidad social corporativa para contribuir con las respuestas a la crisis. En ese sentido hay muchos ejemplos de empresas a lo largo de la región que han destinado fondos para ayudar, por ejemplo, a hogares a donde se atienden mujeres víctimas de violencia. Finalmente, como para hacer una reflexión final, la crisis del COVID nos va a impactar a todos y va a tener consecuencias, la verdad que tanto económicas como sociales, bastante fuertes. Sin embargo, la intensidad de los costos y la capacidad o velocidad de recuperación es diferente según los grupos poblacionales de los que estemos hablando. Para muchas mujeres, los costos de esta pandemia, que es sanitaria, pero también es social y económica, va a tener impactos en materia de salud y en sus niveles de vida que van a ser quizás irreversibles en el corto o mediano plazo.
Esto porque ellas están en la primera línea de atención y cuidados de la pandemia, tanto en los sectores de salud como al interior de sus hogares, porque su situación laboral era ya más precaria previa a la pandemia, y esto se va a intensificar, como vimos, porque ellas trabajan en alta proporción en la informalidad y porque trabajan en los sectores más golpeados por la crisis, y porque hacia el interior de los hogares, que es donde estamos confinados, se han incrementado las tareas del hogar y las situaciones de las violencias. Mitigar los costos de la pandemia desde el punto de vista de género tiene que ser prioritario, tiene que incorporarse en cualquiera de las organizaciones que se preste de ser inclusiva, igualitaria y demás. Una última reflexión que me queda por hacer es dejarles pensando cuál es el rol de los hombres en la igualdad de género. Muchas veces cuando hablamos de género pensamos solamente en mujeres. Desigualdad de género es una desigualdad relacional de hombres y mujeres. Si los hombres son parte de la ecuación de la desigualdad, a mi modo de ver deben ser parte activa de la solución. Los hombres tienen mucho para aportar, tanto hacia adentro de sus familias, como padres de familias, como parejas, como en las empresas, siendo líderes o siendo compañeros de trabajo. Es importante que tomen conciencia de esta desigualdad que afecta todavía a muchas de las mujeres y que hace que las mujeres no puedan desplegar todo su potencial, que es bien rico y que es necesario para poder salir de esta crisis. Acá yo cierro, así que si hay alguna pregunta, sugerencia, feliz de escucharlos. Muchísimas gracias, Karina. La verdad es que es dura la foto, pero me parece fantástico conectar con esto que decía Odette, ¿no? Entender las señales y los signos. Claramente, estos datos no son puros números, son personas que sufren, son personas que van a profundizar incluso su sufrimiento y su nivel de vulnerabilidad y de marginalidad, pero creo que también esto tiene que ser un fuerte llamado para entender que tenemos que dejar de creer que da lo mismo, que esta situación de marginalidad y de desigualdad a nivel de lo que hemos practicado como cultura en estos últimos miles de años con la mujer no es natural, y por lo tanto ojalá sea este el escenario también de la oportunidad para acelerar cambios. Así como tuvimos que aprender a hacer cosas en menos de 2 meses, lo que nos hubiera llevado 2 años, ojalá como sociedad también tengamos esta capacidad de pensar políticas claras, como son las que vos nos has sugerido, dándonos además el lujo de proponer algo para el sector público, para el sector privado, y sin duda que mucho de eso será posible también para las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que estamos felices de haber completado este día con la exposición de Karina. Yo no dije nada que era cordobesa porque yo sabía que nadie se iba a dar cuenta de eso, como no se dan cuenta de nosotros. Podríamos, como decimos en chiste siempre, trabajar de agente secreto, ¿verdad? Queremos agradecerle. Yo le dejo a Julieta para que haga este cierre formal de la jornada de hoy. Juli, en tus manos. Karina, antes de cerrar, preguntan en el chat, y me parece una información importante para que tengamos todos y todas, si conoces qué organización o qué número telefónico o vía de contacto hay para víctimas de violencia de género en este contexto. Sí, yo les puedo pasar por interno para que vos puedas después repartir esa información. Igual algunas personas por interno me han pedido la presentación, también la pueden compartir.